Te revelaré algo que podría cambiar tu perspectiva. La figura venerada por millones como el benevolente Creador podría no ser quien parece. Este ser, que muchos llaman Yahweh, ¿y si fuera en realidad una presencia maligna, disfrazada de divinidad? Esta no es una mera conjetura o un titular sensacionalista, es un análisis fundado en contradicciones y escrituras antiguas que han sido ocultadas o destruidas a lo largo de los siglos. Estos documentos desvelan una realidad sombría y chocante que podría cuestionar tus creencias fundamentales. En las escrituras del Antiguo Testamento, Yahweh, proclamado como el Dios de amor, instiga a actos de violencia extrema, como genocidios y sacrificios cruentos, que nos horrorizarían si los propusiera cualquier otro ser. Por ejemplo, en Éxodo 32, 27 a 28, Yahweh comanda a Moisés a matar a 3,000 de su propio pueblo tras un incidente sacrílego. En otra instancia, en Números 31, 17 a 18, se le ordena a los israelitas aniquilar a los madianitas, pidiéndoles que asesinen a hombres, mujeres y niños, pero que dejen con vida a las vírgenes para su propio uso. Incluso, en 1 Samuel 15:3, Yahweh demanda la exterminación completa de Amalek, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Estos actos nos llevan a preguntar, si Yahweh es el Dios de amor y justicia, ¿por qué sus acciones reflejan lo contrario? ¿Por qué se derrama sangre inocente bajo sus órdenes? Estas inquietudes ya fueron planteadas en el siglo II por los gnósticos, quienes argumentaban que Yahweh no era el verdadero Dios. Los gnósticos identificaron a Yahweh como el demiurgo, un ser falso y celoso que construyó este mundo material como una prisión para las almas humanas. El verdadero Dios, afirmaban, es un ente de luz y amor, existente más allá del cosmos material. El apócrifo de Juan, un texto gnóstico, revela esta engañosa proclamación de Yahweh: «Yo soy Dios y no hay otro», que los gnósticos consideraban una muestra de su arrogancia. Jesús mismo tocó este tema en Juan 8:44, donde acusa a los fariseos de seguir a un Dios que no es más que un impostor y lo equipara con el diablo. Estas palabras invitan a una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de la divinidad que se adora. Jesús no se limitaba a denunciar, señalaba una diferencia fundamental. Mientras Yahweh se centraba en demandas de sacrificios y obediencia, Jesús predicaba el amor y la compasión. Frente a los llamados a la guerra de Yahweh, Jesús abogaba por el perdón y la paz. Las divergencias entre sus enseñanzas eran notables y los primeros cristianos las percibieron claramente. Estos creyentes consideraban a Yahweh como el engañador, el soberano de este mundo decadente, una figura demoníaca disfrazada. Las autoridades eclesiásticas catalogaron estas ideas como heréticas, destruyeron los escritos gnósticos y trataron de erradicar a sus adherentes para suprimir estas verdades incómodas. No obstante, vivimos en una era diferente hoy. Los textos antiguos han resurgido y las discrepancias en las narrativas tradicionales son evidentes. Las acciones y demandas de Yahweh, que reflejan las de un déspota más que las de una deidad benevolente, plantean una pregunta ineludible: ¿es realmente el Dios supremo o algo completamente distinto? Los primeros cristianos confrontaron esta interrogante y sus conclusiones fueron tan subversivas que fueron silenciadas durante milenios. Ahora, sin embargo, sus perspectivas han resurgido. Los gnósticos, esos valientes primeros cristianos que cuestionaron a Yahweh, vieron sus enseñanzas borradas de la historia, tachadas de heréticas y quemadas, pero la verdad no se extinguió tan fácilmente. En el siglo II, la comunidad cristiana se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la Iglesia ortodoxa, que reconocía a Yahweh como el Dios definitivo y sus leyes como la única verdad.
Por otro lado, estaban los gnósticos, quienes, al examinar a Yahweh, concluyeron que algo no cuadraba. Lo que descubrieron fue suficientemente revolucionario como para desafiar los cimientos mismos de la religión establecida. Los gnósticos argumentaban que Yahweh no era Dios, sino el demiurgo, un ser inferior, un impostor que había creado el mundo material no como un regalo, sino como una cárcel para las almas. Piénsalo. Nuestro mundo físico, cada respiración, cada conflicto, cada sufrimiento, es parte de una trampa diseñada para esclavizar nuestras almas e impedirnos alcanzar al verdadero Dios. Esta perspectiva no surgió de la nada. Los gnósticos no eran meros especuladores, fundamentaban sus afirmaciones en lecturas críticas de las mismas escrituras que muchos leen hoy, complementadas con otros textos que posteriormente fueron suprimidos por la Iglesia. Por ejemplo, el apócrifo de Juan, descubierto en un jarro oculto en los desiertos de Egipto en 1945, es uno de los hallazgos gnósticos más reveladores. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En este texto, Yahweh se muestra como un ser arrogante y autoproclamado. Declara: «Soy Dios y no hay otro». Sin embargo, para los gnósticos, estas palabras no representaban la voz del verdadero Creador. Esta era la voz de un impostor tan embriagado de poder que confundió a la humanidad para que lo venerase. Pero esta característica no era exclusiva de Yahweh. Los gnósticos notaron similitudes entre Yahweh y otras deidades y monarcas del mundo antiguo. Reflexiona sobre esto. Cada déspota de la historia, desde guerreros hasta emperadores, ¿qué es lo primero que exigen tras alcanzar el poder? Requerir adoración y proclamar su divinidad. Para los gnósticos, Yahweh no era el Dios supremo del universo, sino más bien otro tirano más, poderoso para crear ciertamente, pero aún así imperfecto, impulsivo y movido por la envidia. Esto te resultará conocido. Ya has visto la envidia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un Dios que proclama: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, pues yo, el Señor, soy un Dios celoso». Éxodo 34:14. Pero los gnósticos llevaron este concepto un paso más allá. Ellos afirmaban que Yahweh no deseaba que la humanidad conociese la verdad, que no estamos destinados a ser esclavos ni a vivir confinados en este corrupto mundo físico. Creían que el crimen más atroz de Yahweh era mantener a la humanidad en la ignorancia de su verdadero potencial divino. Aquí es donde la teoría se intensifica. Los gnósticos sostenían que cada ser humano alberga una chispa del verdadero Dios, el auténtico Creador, dentro de sí. Llámalo alma, una luz divina, como prefieras. Y Yahweh hizo todo lo posible por impedir que esa chispa se encendiera. Por esta razón, los gnósticos lo denominaban el rey de la oscuridad, el opresor, el engañador. Considera la historia del jardín del Edén. En la versión tradicional, Yahweh prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del conocimiento, advirtiéndoles que morirán si lo hacen. Pero, y aquí es donde la historia toma un giro radical,
Los gnósticos creían que la serpiente, a la que tradicionalmente se le ha temido como a un ente malvado, en realidad no lo era. La serpiente era el liberador, quien reveló la verdad a la humanidad. Come esto y tus ojos se abrirán, serás como Dios. ¿Y qué sucedió? Adán y Eva no murieron. En cambio, se volvieron conscientes, vieron la realidad. Y Yahweh los castigó. Para los gnósticos, esta historia no era sobre la transgresión maligna de un mandato divino, sino sobre un intento de liberación, la primera toma de conciencia humana sobre la prisión en la que estaban encerrados. No es de extrañar que la Iglesia quisiera ocultar esto. Si Yahweh no era el benigno creador, sino un tirano, entonces todo cambia. La adoración se convierte en una capitulación, la fe en esclavitud. Y de repente, la idea gnóstica de que Yahweh es un impostor y que el verdadero Dios está todavía por descubrir, se convierte en uno de los pensamientos más subversivos de la historia. Los gnósticos no solo creían en esto, lo vivían profundamente. Rechazaron las leyes de Yahweh, sus mandatos y su visión del mundo. Por esta razón, los gnósticos fueron perseguidos y asesinados, sus escritos destruidos y sus voces silenciadas. Si te presentaran las acciones de Yahweh en el Antiguo Testamento sin ningún contexto, sin decirte que Él es supuestamente Dios, ¿qué pensarías? ¿Verías la imagen de un padre amoroso? ¿O percibirías algo mucho más sombrío? No podemos seguir ignorando la realidad. El Yahweh del Antiguo Testamento no es un observador benigno. Sus actos son tumultuosos, violentos y marcados por una obsesión con el control, características que harían a cualquiera cuestionar sus verdaderas intenciones. En lugar de interrogar estos comportamientos, hemos sido condicionados a aceptarlos como justicia divina. Pero si observas de cerca, verás un patrón. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, es el patrón de una entidad que no guía a la humanidad con compasión, sino que la domina con miedo y violencia. Un ser que demanda una obediencia absoluta y castiga la rebeldía con extrema crueldad. Consideremos el relato del diluvio en Génesis 6. La humanidad desilusiona a Yahweh. Su respuesta no es enseñar, no es perdonar, sino aniquilar. Decide purificar la tierra con una destrucción masiva, borrando de la existencia a hombres, mujeres y niños. Imagina los gritos, el terror de las familias luchando por sobrevivir mientras las aguas se elevan. Esto no es corrección, es exterminio. Y en Levítico 10 encontramos la historia de Nadab y Abiú. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño en el templo de Yahweh. ¿Cuál fue su castigo? La muerte por fuego divino, sin advertencias previas, sin posibilidad de redención. Simplemente una obliteración instantánea. Piénsalo, dos hombres, tratando probablemente de servir al mismo Dios que debían reverenciar, cometieron un error y fueron consumidos por el fuego. En 2 Samuel 6, la historia de Usa nos muestra otra perspectiva. Usa, al ver que el arca de la alianza estaba a punto de caer, instintivamente intenta estabilizarla. ¿Cuál es su recompensa? Yahweh lo mata en el acto. Un hombre muere por intentar proteger un objeto sagrado. Esto no refleja amor ni compasión. Es la imagen de un Dios que valora más la autoridad y el poder que a sus propios seguidores, priorizando la obediencia por encima de la comprensión.
A pesar de esto, se espera que lo reverenciemos sin cuestionar. Observa ahora cómo Yahweh trata a su pueblo elegido. Uno esperaría que lo protegiera como un padre cuida a sus hijos, pero Yahweh demanda una lealtad incondicional y cuando los israelitas se equivocan, impone castigos severos. En Números 14, por ejemplo, cuando los israelitas expresan su miedo y duda después de escuchar sobre los gigantes en la tierra prometida, ¿cuál es su delito? Sus dudas. Yahweh los condena a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que muera toda una generación. Los castiga con la muerte simplemente por expresar temor. Además, está la obsesión de Yahweh con los sacrificios de sangre. Sangre de animales, sangre humana, desde el casi sacrificio de Isaac en Génesis 22 hasta los incontables corderos y toros sacrificados en su nombre, Yahweh parece tener una sed insaciable por ella. Él la demanda constantemente, ya sea para el perdón, para ganar su favor o simplemente como tributo. En Éxodo 12, incluso orquesta la matanza de los primogénitos egipcios, niños inocentes, como parte de un plan macabro para probar un punto a los egipcios. Dejemos de pretender que esto es normal. Estas no son las acciones de un creador benevolente. Esto es el comportamiento de alguien o algo obsesionado con el control, la punición y el miedo. El Yahweh del Antiguo Testamento no se presenta como un Dios amoroso, sino como un rey celoso, un dictador, un tirano. Y esto no es un error. Estas historias no son malinterpretaciones ni están mal traducidas. Están claramente articuladas, valientemente narradas en los mismos textos que nos han enseñado que son sagrados. Los primeros cristianos, los gnósticos, vieron las acciones de Yahweh tal como eran. Pruebas de que no era el Dios verdadero. Consideraban a Yahweh como un falso Dios, un demonio que gobernaba no con amor, sino como un déspota sobre un mundo corrupto y material. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más claras. Si Yahweh tenía el poder suficiente para crear este mundo, para exigir obediencia, para castigar la rebelión, entonces, ¿quién o qué era realmente? Los gnósticos creían que era un ser consumido por la arrogancia y el orgullo, un ser que quería ser Dios, pero que nunca podría ser realmente divino. Reflexiona sobre las palabras de Yahweh en Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay otro. Suena familiar, ¿verdad? Es la declaración de un gobernante desesperado por afirmar su autoridad, temeroso de ser cuestionado. Entonces, les pregunto esto. Si un rey gobernara tu país de la manera que Yahweh gobernó a su pueblo, matando a quienes desobedecen, castigando a los que dudan y exigiendo un sacrificio tras otro, ¿simplemente lo llamarías rey o lo llamarías tirano? Durante siglos, el cristianismo ha mantenido que Jesús y Yahweh son uno y lo mismo, que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre al que Jesús se refiere. Pero si realmente prestas atención a lo que Jesús dijo y hizo, notarás algo asombroso. Jesús no solo desafía las normas establecidas por Yahweh, sino que las subvierte completamente, proponiendo un enfoque radicalmente diferente basado en la misericordia, el perdón y el amor incondicional. Su enseñanza en el Sermón de la Montaña, como se registra en Mateo 5, es un claro ejemplo de esto. Jesús cita una de las leyes más conocidas de Yahweh, ojo por ojo, diente por diente, de Éxodo 21:24, que simboliza la venganza y la reciprocidad en el castigo, pero él la rechaza abiertamente. En lugar de adherirse a esta doctrina de represalias, Jesús enseña la no resistencia al mal y el ofrecer la otra mejilla, un mandato que no se encuentra en las enseñanzas de Yahweh y que pone de manifiesto una ruptura fundamental con el sistema anterior. Otro ejemplo de esta contraposición se observa en Juan 8:3-11, durante el incidente con la mujer sorprendida en adulterio.
Según la ley de Moisés, reafirmada en Levítico 20:10, la pena para ella sería la muerte por lapidación. Sin embargo, Jesús maneja la situación de manera radicalmente diferente. En vez de ejecutar el castigo prescrito, Jesús desactiva la situación escribiendo en el suelo y desafiando a los presentes a que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Al final nadie lo hace, y Jesús le dice a la mujer que tampoco la condena y la insta a no pecar más. Este acto no solo salva a la mujer, sino que también cuestiona la legitimidad y la humanidad de las leyes punitivas de Yahweh. Jesús muestra un nuevo camino, uno de compasión y redención en lugar de castigo y exclusión. Además, en Juan 8:44, Jesús va aún más lejos al enfrentar a los fariseos, quienes defendían rigurosamente las leyes de Yahweh. Les dice que su verdadero padre es el diablo, no por su fidelidad a la ley, sino por su falta de entendimiento del verdadero espíritu de la ley que él enseña. Con esta declaración, Jesús no solo critica su interpretación literal y restrictiva de las Escrituras, sino que también señala un contraste profundo entre el sistema opresivo y basado en el miedo de Yahweh y el mensaje de amor y liberación que él propone. Jesús, con estas acciones y palabras, dibuja una línea clara, mostrando que el régimen de Yahweh, construido sobre el miedo, la punitividad y la demanda de sacrificios, no refleja la naturaleza del verdadero Dios. Por el contrario, propone una visión de la divinidad que es liberadora, inclusiva y radicalmente amorosa, marcando un giro decisivo respecto a la tradición que lo precedió y ofreciendo una nueva forma de entender la relación con lo divino. Si Jesús vino a revelar al verdadero Dios, entonces surge la pregunta inquietante: ¿quién era realmente Yahweh? Porque el Padre que Jesús describe no es un Dios que exige sacrificios, ni ordena genocidios, ni sumerge al mundo en la angustia. El Padre que Jesús nos presenta es pura luz, amor y espíritu. En contraste, Yahweh se muestra como un rey celoso y un Dios de guerra. Por ejemplo, Yahweh declara en Deuteronomio 32:39 que Él da la muerte y la vida, hiere y sana, mostrando su dominio y control sobre la vida y la salud. Pero Jesús habla de un reino y un Padre muy diferentes. En Juan 18:36 menciona que su reino no es de este mundo, implicando una dimensión espiritual y divina que está en desacuerdo con el mundo terrenal que Yahweh parece gobernar y exigir adoración. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este contraste no es una mera discrepancia, es una tensión que los primeros cristianos también percibieron. Para ellos, Jesús no fue simplemente un mensajero enviado por Yahweh, fue un liberador enviado para rescatar a la humanidad de las garras de un demiurgo opresivo. El mensaje de Jesús no era sobre la sumisión a las leyes de Yahweh, sino sobre la liberación de ellas, sobre rechazar el mundo creado por Yahweh y reconectar con el verdadero Dios que existe más allá de esta realidad fracturada. Ahora, consideremos la figura de Judas Iscariote, tradicionalmente visto como el traidor supremo. ¿Y si su papel fue malinterpretado? ¿Y si su supuesta traición fue en realidad parte de un plan divino, instruido por el mismo Jesús para cumplir un propósito mayor? Esta no es una teoría descabellada, está basada en textos como el Evangelio de Judas, descubierto en los años 70 en el desierto egipcio y revelado décadas después. El Evangelio de Judas presenta una narrativa completamente diferente.
En este texto, Judas no es el villano, sino el discípulo que verdaderamente comprendió y abrazó la misión de Jesús. Mientras los otros discípulos luchaban con percepciones limitadas de la realidad y la divinidad, Judas vio más allá de la ilusión. Este evangelio sugiere que Judas actuó no por codicia o maldad, sino por directivas de Jesús, quien necesitaba que se llevara a cabo su arresto y crucifixión para revelar la plenitud de su enseñanza y liberación. En este texto, Judas es retratado no como un traidor, sino como un colaborador esencial en el acto de redención. Estos elementos desafían profundamente nuestras concepciones tradicionales de la narrativa bíblica y nos invitan a reconsiderar no solo la naturaleza de figuras como Yahweh y Judas, sino la misma esencia del mensaje que Jesús vino a impartir. La verdad puede ser incómoda y desestabilizadora, pero también liberadora, alentándonos a explorar dimensiones más profundas de la fe y la espiritualidad que han sido suprimidas o malinterpretadas durante siglos. En el Evangelio de Judas, Jesús dice a Judas que va a superar a todos ellos porque vas a sacrificar al hombre que me vestía. Esta frase enigmática señala a la naturaleza dual de Jesús, según los gnósticos, su esencia divina y su forma mortal, el cuerpo físico. Según esta interpretación, el cuerpo humano es visto como una prisión creada por el demiurge, en este caso identificado como Yahweh, diseñado para contener la verdadera esencia espiritual que reside dentro. Los gnósticos creían que la misión de Jesús no era preservar su forma física, sino liberar su espíritu divino de las ataduras del mundo material. Judas, por lo tanto, no es visto como un traidor en el sentido convencional, sino como el discípulo que Jesús escogió conscientemente para ayudarlo a completar su misión terrenal. La crucifixión, en esta interpretación, no es un acto de traición, sino un acto necesario de liberación. Era el medio para terminar la encarnación física de Jesús y permitir que su esencia espiritual ascendiera. Esta visión subvierte completamente la narrativa tradicional en la que Judas es vilipendiado como el arquetípico traidor. En cambio, se le presenta como el discípulo que entendió y aceptó la parte más difícil de la misión de Jesús, facilitando a través de sus acciones no solo la crucifixión, sino, crucialmente, la resurrección y la salvación. Según este texto, sin Judas, el plan divino de Jesús para superar la muerte y manifestar la resurrección, que es central para la fe cristiana, no se habría cumplido. La representación de Judas en este evangelio gnóstico es radical porque desafía las interpretaciones establecidas de su papel y, en un sentido más amplio, el carácter y las intenciones de Yahweh mismo. Al cuestionar la legitimidad y la bondad de Yahweh, el Evangelio de Judas no solo ofrece una perspectiva diferente sobre la traición de Judas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la divinidad y la esencia de la salvación. La razón por la que este evangelio y otros textos similares han sido suprimidos o marginados por las autoridades eclesiásticas es precisamente porque presentan desafíos fundamentales a la ortodoxia establecida. Al pintar a Yahweh no como un Dios benevolente, sino como un demiurgo que ha atrapado al espíritu humano en un mundo material corrupto, estos textos ofrecen una interpretación alternativa de la creación, el propósito de la humanidad y el papel de Jesús como liberador, no solo de pecados, sino de un cosmos físico y espiritualmente opresivo. Así, el Evangelio de Judas, lejos de ser una curiosidad histórica, representa una crítica teológica significativa que desafía las narrativas dominantes y anima a los creyentes a reflexionar más profundamente sobre las estructuras de poder y autoridad en la religión y sobre la verdadera naturaleza del sacrificio
y la redención. Cuando exploramos los textos que fueron marginados o directamente rechazados por las corrientes principales del cristianismo, descubrimos una perspectiva completamente distinta de lo divino, una que contrasta profundamente con la imagen tradicional de Yahweh. Estos escritos, encontrados en lugares como los desiertos de Egipto o en las cavernas de Qumrán, ofrecen visiones alternativas que cuestionan y expanden nuestra comprensión de la espiritualidad y la divinidad. Los manuscritos hallados en Qumrán no solo incluyen textos bíblicos, sino también escrituras como el documento de la guerra, que presenta a Yahweh en un contexto bélico extremo, promoviendo la violencia y la conquista en un conflicto apocalíptico entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Este Yahweh es un líder militar que demanda obediencia y victoria a cualquier costo, un reflejo lejano de la figura paternal y amorosa que muchas tradiciones cristianas promulgan. Biblioteca de Nag Hammadi. Descubierta en 1945, esta colección de textos gnósticos revela una interpretación de la creación y de lo divino radicalmente distinta a la del Génesis. Textos como la hipóstasis de los arcontes describen un mundo creado no por un Dios benevolente, sino por entidades inferiores, lideradas por un ser celoso y corrupto conocido como el Demiurgo, identificado por muchos gnósticos como Yahweh. Este enfoque resalta una división entre el verdadero Dios, un ser de luz y espíritu puro, y el creador del mundo material, visto como una cárcel para las almas humanas. Marción de Sinope. Este pensador cristiano primitivo fue uno de los primeros en articular la distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el que Jesús describía como su Padre. Marción argumentaba que Yahweh era un Dios menor, un déspota que gobernaba mediante leyes y castigos, en contraste con el verdadero Dios, que es un Dios de amor y misericordia revelado en Jesucristo. Sus enseñanzas ganaron muchos seguidores y, aunque eventualmente fue declarado hereje y sus escritos destruidos, su influencia planteó preguntas duraderas sobre la naturaleza de Yahweh y la interpretación bíblica. Estos textos y pensadores desafían la narrativa dominante y sugieren que las acciones y características atribuidas a Yahweh encajan más con las de un demiurgo que con las de un creador omnipotente y benevolente. Al hacerlo, estos escritos nos invitan a reconsiderar no solo la naturaleza de Yahweh, sino también la estructura misma de nuestra comprensión espiritual y religiosa. La persistencia de estos textos, a pesar de los esfuerzos por suprimirlos, revela una verdad incómoda. La historia religiosa es a menudo escrita por aquellos en el poder, y las voces que desafían el status quo pueden ser silenciadas, pero no completamente erradicadas. A medida que estudiamos estas obras prohibidas, descubrimos patrones y perspectivas que podrían ser esenciales para una comprensión más completa y matizada de lo divino y lo humano. Lo que sugiere el análisis de estas tradiciones y textos es profundamente revelador sobre la naturaleza de Yahweh comparado con otras deidades antiguas. La presencia de figuras similares en diferentes culturas y religiones, como Marduk entre los babilonios y Baal entre los cananeos, apunta a un patrón recurrente en la antigüedad, el de un Dios celoso, exigente y a menudo vengativo, que demanda sumisión total y a veces sacrificios extremos. Estas similitudes sugieren que la figura de Yahweh podría ser vista desde una perspectiva histórica y religiosa más amplia, no como una singularidad, sino como parte de un arquetipo común en las religiones del Antiguo Oriente. La interpretación de Yahweh como un demiurgo, una entidad creadora pero imperfecta y a menudo tiránica, resuena en los textos gnósticos, que plantean una distinción clara entre este demiurgo y el verdadero Dios, que es un ser de luz y amor
completamente desvinculado de la creación material. La percepción gnóstica de Yahweh como demiurgo refuerza la idea de que el mundo físico es una prisión, un lugar de prueba o incluso de engaño, diseñado para mantener a las almas humanas atadas a lo material y lo transitorio, alejándolas de su verdadero origen espiritual. Esta visión es radicalmente diferente de la interpretación ortodoxa judeocristiana, donde Yahweh es visto como el creador benevolente y todopoderoso. Los textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi, y las enseñanzas de figuras como Marción, plantean un desafío directo a la autoridad establecida de la Iglesia y su enseñanza de que Yahweh y el Dios que Jesús proclamó son uno y el mismo. Estos textos sugieren que Jesús no vino simplemente a reformar o cumplir las leyes del Antiguo Testamento, sino a revelar una verdad completamente diferente, la existencia de un Dios superior y más puro, y a ofrecer un camino de escape de las limitaciones del mundo material. La enseñanza gnóstica de que la salvación proviene del conocimiento interno, la gnosis, de nuestra verdadera naturaleza divina, es una invitación a reconocer y cultivar la chispa divina dentro de nosotros, en lugar de someternos a un Dios externo que demanda obediencia y sacrificio. Este mensaje tiene el potencial de empoderar a los individuos al recordarles que no son meras creaciones pasivas bajo el dominio de un poder superior arbitrario, sino seres espirituales con un destino que trasciende el mundo físico. El intento de la Iglesia por suprimir estos mensajes y mantener la autoridad de Yahweh podría verse como un esfuerzo por conservar el control sobre la narrativa espiritual y la práctica religiosa, asegurando que las estructuras de poder eclesiástico permanezcan intactas y que la interpretación ortodoxa de la Escritura domine. Esto nos deja con una perspectiva fascinante y provocativa. Los fragmentos de una verdad más profunda y posiblemente más liberadora sobre nuestra relación con lo divino. Una verdad que desafía siglos de interpretación establecida y nos invita a reconsiderar lo que significa realmente la espiritualidad y la redención. En el contexto de las religiones antiguas, es esencial considerar el papel que juegan las figuras femeninas en contraste con deidades como Yahweh. Mientras Yahweh es retratado a menudo como un dios de la ira y el castigo, en muchas culturas antiguas encontramos deidades femeninas que representan la creación, la fertilidad y la restauración. Este contraste puede verse en figuras como Isis en Egipto, que simboliza la maternidad y la magia curativa, ofreciendo una visión más compasiva y protectora de lo divino. La evolución de la imagen de Yahweh podría también ser explorada a través del cambio lingüístico y textual en las escrituras antiguas. Estudiosos del texto bíblico han observado cómo las descripciones de Yahweh se transforman desde un dios tribal y guerrero en los primeros textos a un ser más universal y espiritual en escrituras posteriores. Este cambio refleja las tensiones y adaptaciones dentro de la comunidad judía antigua a medida que interactuaban con imperios y culturas circundantes. Además, la arqueología ha jugado un papel crucial en entender cómo las comunidades antiguas visualizaban a Yahweh. Excavaciones en lugares históricos como Ugarit han revelado textos que muestran la interacción entre los cultos cananeos y las primeras formas de judaísmo, sugiriendo que la figura de Yahweh pudo haber absorbido características de otros dioses como El y Baal. En un enfoque diferente, la psicología de la religión ofrece insights sobre por qué figuras como Yahweh resuenan profundamente con ciertos aspectos de la psique humana. La necesidad de estructura, orden y explicación para los fenómenos del mundo podría ser parte de por qué culturas antiguas e incluso modernas gravitan hacia deidades poderosas y a veces autoritarias como Yahweh.
Desde una perspectiva literaria, la narrativa del demiurgo en textos gnósticos puede ser comparada con tramas de caída y redención presentes en la literatura universal. Esta comparación podría revelar no solo un arquetipo religioso, sino también un patrón narrativo que resuena con las historias fundamentales de la humanidad sobre el conocimiento, el poder y la liberación. Otra área de interés es el estudio comparativo de las apocalipsis en diferentes tradiciones religiosas. Al igual que en los textos gnósticos, muchas religiones tienen conceptos de un final catastrófico seguido por una renovación espiritual. Explorar estas similitudes podría iluminar cómo diferentes culturas conceptualizan el fin del mundo y el papel de deidades como Yahweh en estos eventos. El impacto del monoteísmo en la estructura social y política también es un tema relevante. Al promover a Yahweh como el único Dios verdadero, las estructuras judías y cristianas tempranas no solo reformaron su entendimiento espiritual, sino que también reconfiguraron el poder y la autoridad en sus sociedades. Esto tuvo implicaciones duraderas para el desarrollo de leyes, normas sociales y la centralización del poder religioso. Desde la perspectiva de la filosofía de la religión, el dilema de representar a Yahweh como un ser moralmente perfecto frente a las narrativas de acciones vengativas y crueles presenta un desafío significativo. Discusiones sobre la teodicea o la justificación de la bondad de Dios frente al mal en el mundo son especialmente pertinentes en este contexto. En términos de impacto cultural, la imagen de Yahweh ha influenciado profundamente el arte, la música y la literatura a lo largo de la historia. Desde las representaciones en la Capilla Sixtina hasta las referencias en obras modernas de teatro y cine, la figura de Yahweh continúa siendo una fuente de inspiración y controversia. Finalmente, el estudio de las transformaciones en la percepción de Yahweh a través de los nuevos movimientos religiosos y espirituales modernos ofrece un campo fértil para la investigación. En la era de la globalización y el intercambio cultural, entender cómo diferentes grupos reinterpretan a Yahweh podría proporcionar claves sobre la evolución continua de la religiosidad y la espiritualidad en el mundo contemporáneo. Fueron los primeros seres humanos el inicio de toda nuestra historia. La narrativa de Adán y Eva es una crónica sobre la pérdida del paraíso, las decisiones tomadas y las consecuencias que resonaron a lo largo de las generaciones. Aunque conocemos el relato de la fruta prohibida, la caída y su expulsión del Edén, surge una interrogante que muchas veces pasamos por alto. ¿Cómo llegaron Adán y Eva a su fin? ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? Imaginen vivir casi un milenio, siendo testigos del surgimiento de la civilización, observando a sus hijos crecer y enfrentarse a los resultados de una decisión que alteró el destino de la humanidad. ¿Qué pensamientos llenaban sus mentes en esos momentos finales? ¿Experimentaron la amargura de la soledad o encontraron consuelo en la promesa de Dios sobre un Redentor venidero? En este video profundizaremos en los textos antiguos de la tradición judía, descubrimientos arqueológicos y profecías bíblicas para reconstruir los momentos finales de estas figuras fundamentales. Descubriremos detalles poco conocidos sobre su partida, la melancolía de perder el Edén y la inquebrantable esperanza que dejaron como legado a sus descendientes. Si te interesa explorar estos misterios ocultos y caminar simbólicamente junto a los primeros humanos en sus días finales, quédate con nosotros hasta el final. Aquí encontrarás valiosas reflexiones y sorprendentes revelaciones. Antes de empezar, recuerda dar un me gusta a este video, suscribirte al canal para más contenido sobre la historia bíblica y compartir este fascinante relato con tus seres queridos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sucedió con Adán y Eva después de su salida del Edén?
tu apoyo es crucial para seguir investigando y compartiendo estos extraordinarios misterios. Ahora regresemos al principio y descubramos juntos la verdad sobre los últimos momentos de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén, un paraíso diseñado por Dios, lleno de árboles que deleitaban la vista y ofrecían alimento. En este entorno perfecto, Dios dio a Adán un mandato claro y sencillo. En Génesis 2:16-17 encontramos las palabras: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás». Estas palabras no solo introducen el concepto de la muerte en las Escrituras, sino que también plantean un profundo enigma. ¿A qué tipo de muerte se refería Dios? ¿Era una muerte física inmediata o había un significado más profundo detrás de sus palabras? Para desentrañar el verdadero peso de esta advertencia, es esencial examinar el término hebreo original utilizado, mut. En el hebreo bíblico, mut va más allá de simplemente indicar el fin de la vida. También implica separación. Este concepto tiene un doble significado, tanto físico como espiritual. Los estudiosos de la Biblia interpretan que cuando Dios advirtió «ciertamente morirás», estaba prediciendo dos tipos de muerte. Primero, la separación espiritual de Dios, y segundo, la inevitable muerte física. Pero, ¿cómo se desarrollaron estos eventos en la vida de Adán y Eva? En este video exploraremos cada detalle de esta impactante profecía. ¿Qué significó realmente esta separación? ¿Cómo afectó sus vidas y su conexión con Dios? Sigue con nosotros mientras desentrañamos este misterio y descubrimos cómo las elecciones de Adán y Eva definieron no solo su destino, sino también el nuestro. La consecuencia inmediata de su desobediencia fue una ruptura drástica en su conexión con Dios. En el instante en que Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto prohibido, enfrentaron lo que las Escrituras describen como una muerte espiritual, una separación profunda de la fuente divina que les otorgaba la vida. Este cambio queda reflejado en Génesis 3:8, donde se narra cómo ambos se ocultaron entre los árboles del jardín, intentando evitar la presencia de Dios. Ese acto de esconderse no solo simboliza su pérdida de inocencia, sino que también marca el inicio de una relación fracturada con su Creador. Esta desconexión espiritual es el primer tipo de muerte que experimentaron. Sin embargo, no fue la única consecuencia. La muerte física también comenzó a manifestarse, aunque no de forma inmediata. Sus cuerpos, que antes estaban destinados a vivir eternamente, comenzaron el lento proceso de deterioro. Antes de su transgresión, Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo tangible de la inmortalidad. Génesis 3:22 menciona cómo, tras desobedecer a Dios, este acceso fue eliminado. Con su exclusión del Edén, sus cuerpos fueron expuestos al envejecimiento y eventualmente a la muerte. En un mundo ahora sujeto a la decadencia, esta transición marcó el inicio de la finitud humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Avancemos ahora para explorar su vida fuera del jardín. Después de la caída, Adán y Eva fueron desterrados del Edén, como se narra en Génesis 3:23 a 24. El texto dice: «Y lo expulsó Jehová del jardín del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Este destierro fue mucho más que una simple separación geográfica. Representó una barrera simbólica que les impedía regresar al estado de perfección y comunión directa con Dios. La espada flamígera no solo bloqueaba físicamente su regreso, sino que también era un recordatorio visual de que la humanidad había perdido algo invaluable: su acceso directo a la presencia divina. Imaginen el impacto emocional que esto debió haber tenido. Adán y Eva dejaron atrás el único hogar que conocían, un lugar donde la belleza, la paz y la abundancia estaban garantizadas. El Edén era un refugio donde todas sus necesidades eran satisfechas sin esfuerzo. Ahora enfrentaban una realidad completamente distinta: incertidumbre, sufrimiento y la omnipresencia de la muerte. Su nueva existencia estuvo marcada por el trabajo arduo y el dolor. Génesis 3:17 a 19 describen cómo la tierra, que antes producía generosamente, se volvió difícil de cultivar. «Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida», dice el pasaje. Los arqueólogos han encontrado pruebas de antiguos sistemas de irrigación, lo que sugiere que las personas de esa época debieron trabajar intensamente para extraer agua de los ríos y hacer posible la agricultura. Además, la imprevisibilidad del clima y las catástrofes naturales podrían ser reflejos de la maldición sobre la tierra. Relatos antiguos de Mesopotamia, como el épico de Gilgamesh, también describen tormentas devastadoras y desastres, apoyando la idea bíblica de un mundo transformado por el pecado. Otro aspecto crucial fue el peso de la enfermedad y la mortalidad. En el Edén no había espacio para la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, tras su expulsión, Adán y Eva se enfrentaron por primera vez a estas realidades ineludibles. La transición de una salud perfecta a un estado vulnerable fue, sin duda, impactante. Restos humanos de aquel periodo revelan signos de malnutrición, artritis y diversas enfermedades, evidencias claras de la carga física de la vida fuera del paraíso. Además de estas dificultades, es posible imaginar que Adán y Eva también enfrentaron angustias emocionales al ser testigos del deterioro de sus propios cuerpos y del sufrimiento de sus descendientes. Esta experiencia, desconocida para ellos en el Edén, marcó un contraste abrumador con la perfección que una vez disfrutaron. ¿Cómo reconciliarían esta nueva realidad con las promesas de Dios? Esa es la historia que exploraremos a continuación. Número 3. Esfuerzo humano y adaptación en un mundo hostil. El relato bíblico sobre el arduo trabajo de Adán y Eva encuentra respaldo en hallazgos arqueológicos que evidencian los primeros desarrollos en herramientas y técnicas agrícolas. Restos de herramientas de piedra, utensilios primitivos y vestigios de sistemas de cultivo rudimentarios muestran cómo los primeros humanos comenzaron a adaptarse a un entorno completamente distinto al que habían conocido en el Edén. Lo que antes era una vida de recolección fácil en un paraíso perfecto,
se transformó en una lucha constante por la supervivencia, marcando el inicio de la innovación humana en un contexto lleno de desafíos. Adán y Eva, quienes habían disfrutado de una vida sin esfuerzo en el jardín, se convirtieron en pioneros de la agricultura y de las prácticas de supervivencia. Esta transición no solo trajo consigo desafíos físicos, como el trabajo agotador y las dificultades del cultivo, sino también un impacto espiritual profundo. La expulsión del Edén era un recordatorio constante de su desobediencia, una cicatriz espiritual que les recordaba la pérdida de la conexión íntima con Dios. Sin embargo, incluso en este nuevo y duro entorno hubo destellos de esperanza. Génesis 3:21 nos muestra un acto significativo. Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Este gesto simboliza el continuo cuidado y compasión de Dios hacia ellos, incluso después de su caída. Aunque estaban fuera del paraíso, no fueron abandonados por completo. Este acto no solo les proveyó protección física, sino que también representó una promesa de que, a pesar de su pecado, aún podían encontrar redención y propósito en su nueva vida. En este mundo lleno de incertidumbre, Adán y Eva hallaron un propósito renovado en su familia en crecimiento. La Biblia narra cómo tuvieron muchos hijos e hijas, pero menciona en particular a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Génesis 4:1-2 nos dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he traído un hombre al mundo. Más tarde dio a luz a Abel, su hermano. Este nacimiento marcó el inicio de la primera familia humana, una señal de esperanza y la continuidad de la promesa divina de que Eva sería la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Sin embargo, la alegría inicial pronto se vio eclipsada por el peso de las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel ilustra los dos caminos divergentes que la humanidad comenzaría a tomar: la agricultura y el pastoreo. Caín, el primogénito, se dedicó a cultivar la tierra, luchando con el suelo maldito y enfrentando la dureza del clima. Abel, en cambio, optó por el pastoreo dependiendo de los recursos naturales que ofrecían las ovejas. Estas ocupaciones reflejan la nueva realidad fuera del Edén, donde el esfuerzo constante y el trabajo se volvieron esenciales para sobrevivir. Cada uno de estos oficios representa un aspecto de la lucha humana en un mundo transformado por el pecado. El relato bíblico también registra el primer acto de adoración ofrecido a Dios. En Génesis 4:3-5 se describe cómo Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de los primogénitos de su rebaño. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este momento es crucial no solo por las ofrendas en sí, sino por la actitud y el corazón detrás de ellas. Mientras que Abel dio con fe y devoción, ofreciendo lo mejor de lo que tenía, la actitud de Caín parece haber sido diferente, quizás marcada por la obligación en lugar del amor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el Nuevo Testamento arroja más luz sobre este evento. En Hebreos 11:4 se afirma: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por la fe, fue declarado justo.
Esto resalta que la aceptación de Dios no se centró únicamente en la calidad de las ofrendas, sino en la intención y fe del corazón de quien las ofrecía. Este contraste entre ambos hermanos refleja no solo las diferencias en sus profesiones, sino también en sus actitudes espirituales. La historia de Caín y Abel es un recordatorio poderoso de cómo las elecciones individuales pueden tener repercusiones eternas. Nos muestra que la relación con Dios depende más de la intención sincera y la fe que de los actos externos. En el contexto de Adán y Eva, esta narrativa subraya la nueva realidad de sus vidas, una lucha constante no solo física, sino también espiritual, donde la fe y la esperanza serían esenciales para seguir adelante. Este favoritismo divino desató una tormenta de celos y angustia en el corazón de Caín, preparando el terreno para el primer acto de violencia en la historia de la humanidad. Consumido por la envidia y la ira, Caín atrajo a su hermano Abel al campo con una aparente calma que escondía sus verdaderas intenciones. En Génesis 4.8 leemos: Caín dijo a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este acto marcó el primer asesinato registrado, la primera vez que la sangre humana fue derramada por manos humanas. La tierra misma reaccionó ante este hecho como si llorara la injusticia que había presenciado. Dios confrontó a Caín con una pregunta desgarradora en Génesis 4:10. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, el asesinato de Abel fue un golpe devastador, una tragedia que les mostró de manera brutal las consecuencias de su desobediencia. Habían perdido la comunión con Dios, su inocencia, y ahora enfrentaban la realidad de la muerte golpeando a su propio hijo. Este incidente no fue solo una tragedia familiar, sino también un recordatorio de cómo el pecado había escalado rápidamente, desde la desobediencia inicial en el Edén hasta el odio y la violencia. El asesinato de Abel representó cómo el pecado afecta tanto las relaciones humanas como la conexión con Dios. A pesar de todo, en medio de esta tragedia, Dios demostró misericordia hacia Caín. Aun cuando temía por su vida, creyendo que otros podrían vengar la muerte de su hermano, Dios intervino. En Génesis 4:15 leemos: El Señor respondió, «No será así. Cualquiera que mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor». Entonces el Señor puso una señal sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Esta marca, cuyo significado sigue siendo debatido entre los estudiosos, podría haber sido un símbolo físico o espiritual de la protección de Dios. Lo que está claro es que este acto demostró la continua preocupación divina por la humanidad, incluso cuando ésta había caído en pecado. Este evento subraya el equilibrio entre justicia y gracia en las acciones de Dios hacia sus criaturas. A pesar de la pérdida de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva encontraron una nueva esperanza en el nacimiento de su hijo Set. Génesis 4:25 relata: Adán volvió a unirse a su mujer y ella dio a luz un hijo al que llamó Set, diciendo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. El nacimiento de Set marcó un punto de inflexión en la historia, una oportunidad para un nuevo comienzo. A través de su descendencia surgió una línea que llevaría a figuras clave como Noé, Abraham y finalmente a Jesucristo. Este legado mostró que, aunque los errores de Adán y Eva tuvieron consecuencias devastadoras, no definieron el propósito final que Dios tenía para ellos y para la humanidad. La promesa de redención seguía vigente, y la historia de Set reflejaba que incluso en medio del pecado y la muerte había esperanza de restauración. La narrativa de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, su caída y su expulsión del Edén.
Pero ¿qué sucedió en los años posteriores? Aunque la Biblia ofrece pocos detalles sobre sus vidas cotidianas, algunos versículos proporcionan claves para imaginar su existencia mientras envejecían. Génesis 5:5 menciona: el total de los días que vivió Adán fue de 930 años, y luego murió. Este breve versículo es revelador y plantea interrogantes fascinantes. Vivir casi un milenio es algo difícil de concebir hoy en día. ¿Cómo fue la experiencia de Adán y Eva mientras observaban sus cuerpos, originalmente diseñados para la eternidad, envejecer y debilitarse? Antes de la caída, tenían acceso al árbol de la vida, un símbolo de vitalidad inagotable, pero su desobediencia los privó de esa fuente divina. Génesis 3:19 describe este cambio de manera contundente: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo encapsula la realidad de la vida después del Edén. El envejecimiento y la mortalidad se convirtieron en una parte inevitable de su existencia, recordándoles constantemente las consecuencias de su elección. Además de los desafíos físicos, Adán y Eva también habrían enfrentado un duelo emocional al contemplar cómo sus errores afectaron no solo sus vidas, sino también las de sus descendientes. A pesar de todo, la promesa de redención mantenía viva la esperanza en sus corazones mientras veían el inicio de la humanidad que surgió de su linaje. Este pecado marcó el inicio de un deterioro lento y constante. Cada arruga, cada marca en el rostro y cada señal del paso del tiempo debió ser un recordatorio doloroso de la pérdida de su inmortalidad. En la cosmovisión hebrea antigua, el envejecimiento era visto como un retorno gradual a la tierra, un proceso que revertía la vida divina que Dios había insuflado en Adán. Génesis 2:7 dice: formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque una vida de 930 años puede parecer una bendición para nosotros, también habría estado marcada por una profunda soledad. Adán y Eva presenciaron generación tras generación de sus descendientes lidiar con las consecuencias del pecado, viendo cómo la humanidad se alejaba cada vez más del diseño original de Dios. Vivieron el dolor de la pérdida de Abel, la angustia causada por la separación de Caín y el creciente peso del pecado manifestándose en sus hijos y nietos. Su longevidad no fue solo una extensión de años, sino una prolongación del sufrimiento emocional. El Salmo 90:10, escrito siglos más tarde por Moisés, describe de manera conmovedora la fugacidad de la vida humana. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba les recordaba la perfección perdida del Edén y las consecuencias de sus decisiones. El impacto del pecado no solo afectó sus cuerpos, sino que también transformó el mundo a su alrededor. Lo que una vez fue un entorno fértil y hospitalario se convirtió en un lugar duro e impredecible. Las tormentas, las sequías y los desastres naturales hicieron que la agricultura fuese un desafío constante. Textos antiguos de Mesopotamia, como el épico de Atrahasis, mencionan grandes inundaciones, hambrunas y otros desastres ambientales,
reflejando de alguna manera las luchas descritas en la Biblia para los primeros humanos. Este deterioro ambiental contribuyó a la disminución de la salud y la longevidad humanas, privándolos del ecosistema perfecto del Edén y de los beneficios del árbol de la vida. En sus últimos años, Adán y Eva debieron reflexionar sobre su tiempo en el Edén, su relación perdida con Dios y el impacto eterno de sus decisiones. La tradición judía, a través de textos como el libro de Adán y Eva, ofrece detalles adicionales sobre sus años finales. Según estas narrativas, Adán es descrito como un hombre lleno de profundo pesar y reverencia, narrando a sus descendientes historias sobre el paraíso perdido y reafirmando la promesa de un redentor venidero. Imaginemos sus últimos momentos. Rodeado por su familia, Adán contemplaría las generaciones que habían surgido de él y Eva. A pesar de sus errores, cumplieron el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. Su linaje sería la base para figuras fundamentales como Noé, Abraham, David y finalmente Jesucristo, conocido como el segundo Adán. Como afirma 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando Adán finalmente murió a los 930 años, su fallecimiento marcó el cierre del primer capítulo de la historia humana. Su muerte no solo fue un recordatorio del precio del pecado, sino también un símbolo de esperanza. La promesa de redención, establecida en Génesis 3:15, ya estaba en marcha. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La historia de Adán no se limita a la caída. Es el preludio del plan redentor de Dios para restaurar a la humanidad. El apóstol Pablo reflexiona sobre este legado en Romanos 5:12-14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La vida de Adán no solo nos recuerda el costo del pecado, sino también el alcance de la gracia divina que buscó reconciliar a la humanidad con su propósito original. Así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y a través del pecado la muerte llegó a todos los seres humanos, también la gracia de Dios comenzó a manifestarse desde ese momento. Romanos 5:15 resalta este contraste al decir, pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aun cuando Adán regresó al polvo, las semillas del plan divino para la salvación ya habían comenzado a germinar. Según la tradición judía, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde había sido formado. El terreno que una vez fue parte del jardín del Edén, ahora fuera de sus puertas custodiadas. Su muerte marcó no solo el final de una vida, sino también un momento solemne de regreso al polvo del cual fue creado, tal como se menciona en Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Para su familia, este evento fue un recordatorio solemne de la fragilidad humana, pero también un acto lleno de esperanza. Sabían que, aunque el cuerpo de Adán regresara a la tierra, su legado no estaba terminado. Su nombre y descendencia continuarían siendo recordados a lo largo de las generaciones como el padre de toda la humanidad. Ahora, es importante reflexionar sobre los momentos finales de Eva, un aspecto que la Biblia no detalla explícitamente. Aunque conocemos la edad y muerte de Adán, el destino final de Eva sigue envuelto en misterio. Sin embargo, basándonos en las Escrituras y en tradiciones antiguas, podemos esbozar un cuadro probable.
Es posible que Eva haya fallecido antes que Adán, una realidad común en contextos de los primeros humanos, donde la longevidad y los riesgos de la vida diaria variaban considerablemente entre hombres y mujeres. Eva, cuyo nombre significa vida o dadora de vida, fue no solo la primera mujer, sino también la madre de toda la humanidad. Génesis 3:20 nos dice: Adán llamó a su mujer Eva por cuanto ella sería la madre de todos los vivientes. Este título fue tanto un reconocimiento de su papel como un mensaje profético. A pesar de las pruebas y el dolor que enfrentó, Eva presenció el cumplimiento de esta promesa mientras su familia crecía y la raza humana se multiplicaba. Al acercarse a sus últimos días, es probable que Eva haya pasado gran parte de su tiempo en reflexión. Los recuerdos del jardín del Edén, un lugar de belleza y paz incomparables, seguramente estuvieron presentes en su mente. Fue allí donde ella y Adán caminaron con Dios, libres de dolor y muerte. Sin embargo, junto a esos recuerdos también llevaba el peso de su decisión. Aquel instante en el que extendió la mano para tomar el fruto prohibido tuvo consecuencias que marcaron no solo su vida, sino también el destino de toda la humanidad. En Génesis 3:16, Dios pronunció una sentencia sobre Eva que definiría gran parte de su experiencia. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Esta maldición transformó la maternidad en una experiencia agridulce. Cada nacimiento estuvo marcado por el dolor, pero también por la alegría indescriptible de ver a sus hijos. A través de su rol como madre, Eva cumplió su propósito y participó en el plan de Dios para la humanidad. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Adán y Eva, describen a Eva como una figura profundamente arrepentida en sus últimos años. Según estas narraciones, Eva pasaba largos periodos en oración y arrepentimiento, buscando el perdón divino por el papel que jugó en la caída. Estas escrituras resaltan su papel no solo como madre, sino también como una mujer que buscó redimir su conexión con Dios a través de la fe y la devoción. La maternidad para Eva fue tanto un recordatorio constante de la maldición como una fuente de esperanza. Cada nacimiento le recordaba la promesa de Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, la primera mención de la redención divina, daba a Eva la certeza de que, a pesar de su caída, su linaje jugaría un papel crucial en el plan de Dios para la redención de la humanidad. En sus últimos momentos, Eva pudo haber reflexionado sobre las generaciones que surgieron de ella, reconociendo que, aunque su decisión trajo dolor, también abrió la puerta para que su descendencia se convirtiera en parte del gran propósito de Dios. Su vida no solo marcó el inicio de la humanidad, sino también el comienzo de una historia de redención que culminaría en Jesucristo, el Salvador prometido. Este legado convierte a Eva en una figura no solo de advertencia, sino también de esperanza y restauración. Su alegría como madre estuvo marcada por la tragedia más profunda. El asesinato de su hijo Abel a manos de su hermano Caín fue un golpe devastador, una experiencia que rompió el corazón de Eva de una manera inimaginable. Este evento no solo fue la primera muerte registrada en la historia humana, sino también la primera vez que una madre enfrentó la pérdida de un hijo en circunstancias tan dolorosas y brutales. Eva experimentó el dolor de una manera que ningún padre antes que ella había conocido. Cada recuerdo de Abel habría sido un recordatorio constante de lo que se había perdido, no solo para ella como madre, sino también para la humanidad como un todo. Sin embargo,
En medio de su tristeza, Eva encontró consuelo y esperanza con el nacimiento de su hijo Set. En Génesis 4:25, ella declara: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estas palabras reflejan una fe inquebrantable en la promesa de Dios y una confianza renovada en que su linaje continuaría a través de Set. Set no solo representaba una nueva oportunidad, sino también la continuación del plan divino. Sus descendientes llevarían la línea que eventualmente daría lugar a Noé, a Abraham y finalmente a Jesucristo. Este nacimiento fue un recordatorio de que, incluso en medio de las tragedias más grandes, la gracia y el propósito de Dios permanecen. Las tradiciones judías y textos extrabíblicos, como el libro de Adán y Eva, ofrecen una visión más profunda sobre los últimos años de Eva. Aunque no forman parte del canon bíblico, estas escrituras reflejan cómo las comunidades antiguas entendían el legado de la primera mujer. En ellas, Eva es retratada como una figura de arrepentimiento y fe, pasando sus últimos años en oración constante, suplicando perdón por su papel en la caída de la humanidad. Según estas narraciones, Eva llamó a sus hijos antes de morir para transmitirles un mensaje de esperanza y advertencia. Les habría recordado el paraíso que se perdió y les habría exhortado a mantenerse fieles a Dios, confiando en su plan de redención. Este último mensaje, según estas tradiciones, no solo fue una súplica, sino también un testimonio de fe. Eva, consciente de sus errores, habría usado sus últimos momentos para infundir en su familia la esperanza de que el plan divino aún estaba en marcha. Aunque la Biblia no relata la muerte de Eva, es razonable imaginar que su partida fue un momento de gran tristeza para Adán y sus hijos, marcando el fin de una era para la primera familia humana. Sin embargo, la vida y la muerte de Eva no están definidas únicamente por su error en el jardín del Edén. Más bien, su historia se convierte en un símbolo de las consecuencias del pecado y de la esperanza que surge a través del arrepentimiento y la redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, prometió que la descendencia de Eva eventualmente aplastaría a la serpiente, anticipando la llegada de Cristo como Redentor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:22, reflexiona sobre el legado de Adán y Eva, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo encapsula la transición del juicio al perdón, recordándonos que, aunque la muerte entró al mundo a través de Adán y Eva, la restauración y la vida eterna vienen a través de Jesucristo, el segundo Adán. El título de Eva, como madre de todos los vivientes, no es solo un dato histórico, sino una verdad espiritual profunda. A través de ella, cada ser humano traza su linaje y su vida se convierte en un recordatorio de que incluso los errores más grandes pueden ser redimidos por la gracia de Dios. Su legado no es uno de condenación, sino de esperanza, demostrando que el plan de salvación siempre estuvo en movimiento desde el principio. La historia de Eva, entonces, no es solo una narrativa de pérdida, sino una de promesa y propósito eterno. Su historia nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las inevitables consecuencias del pecado y la extraordinaria gracia de Dios. Aunque los últimos momentos de Eva permanecen envueltos en misterio, es razonable imaginar que estuvieron marcados por un profundo dolor al recordar el pasado, pero también por una esperanza renovada en el futuro prometido. La vida de Eva fue un recorrido único, desde la perfección del paraíso hasta la dura realidad de un mundo caído, pero nunca dejó de estar impregnada de propósito. Incluso en su descanso final, Eva llevó consigo la promesa de redención,
una promesa que siglos después sería cumplida a través de Jesucristo. Su historia no es una historia de desesperación, sino de transformación y esperanza, una esperanza que ha perdurado a lo largo de las generaciones. La narrativa de Adán y Eva, al final, no trata únicamente de su muerte, sino del inicio de la lucha humana contra el pecado, la esperanza de la redención y la promesa de una vida eterna ofrecida por Jesucristo. Sus últimos momentos debieron estar llenos de introspección, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. Sin embargo, su legado permanece vivo en cada uno de nosotros. La historia de Adán y Eva es también nuestra historia, una historia de caída y redención, de elecciones y consecuencias, y de la esperanza infinita que encontramos en la gracia de Dios. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Cuáles crees que fueron los últimos pensamientos de Adán y Eva? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en nuestra próxima exploración, donde continuaremos descubriendo los fascinantes misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía. La narrativa de Adán y Eva no solo influyó en las religiones monoteístas, sino que también dejó huellas en mitos y tradiciones de antiguas civilizaciones. Por ejemplo, historias similares de una primera pareja y un paraíso perdido aparecen en textos mesopotámicos como el Épico de Gilgamesh y las Crónicas Sumerias. Estas narrativas comparten elementos como la presencia de un jardín divino y la interacción con un ser sobrenatural que introduce el conocimiento o la transgresión. Esto sugiere que la historia de Adán y Eva trascendió su contexto religioso, convirtiéndose en un arquetipo universal sobre la humanidad y su conexión con lo divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal, presente en el centro del jardín del Edén, tiene múltiples interpretaciones en la tradición hebrea y cristiana. Algunos teólogos lo ven como un símbolo de la libre voluntad otorgada por Dios al ser humano. Elegir comer del fruto representaba no solo la desobediencia, sino también la capacidad de tomar decisiones autónomas. Este acto, aunque trágico, es interpretado por algunos pensadores como el inicio de la conciencia moral humana, un paso necesario para comprender la redención y la gracia divina. Aunque la Biblia menciona a Caín, Abel y Set como los hijos principales de Adán y Eva, también indica que tuvieron más hijos e hijas. Génesis 5:4. Este detalle sugiere que fueron testigos de un linaje creciente, viendo cómo se desarrollaba una sociedad a partir de su familia inmediata. Este periodo inicial de la humanidad debió estar lleno de desafíos relacionados con la convivencia, la organización y la transmisión de valores en un mundo sin precedentes sociales o culturales. Adán y Eva probablemente desempeñaron un papel crucial como líderes y guías en estos primeros grupos humanos. El relato bíblico sugiere que el mundo fuera del Edén era muy diferente del jardín perfecto que habían habitado. Algunos estudiosos interpretan que la maldición de la tierra implicaba no solo dificultades agrícolas, sino también un cambio en las condiciones climáticas y ecológicas. Esto podría estar relacionado con la narrativa de las primeras civilizaciones que enfrentaron inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Adán y Eva no solo tuvieron que adaptarse a un entorno hostil, sino que también inauguraron la interacción humana con un mundo marcado por la imprevisibilidad de la naturaleza. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, es fundamental para comprender el papel de Adán y Eva en la historia de la salvación. Este versículo, que promete la derrota de la serpiente por la descendencia de la mujer, ha sido interpretado como la primera profecía sobre la llegada de Cristo. En este contexto,
Eva no solo es vista como la madre de la humanidad, sino también como la portadora de la esperanza inicial de redención. Su linaje se convierte en un puente directo hacia la salvación ofrecida por Jesucristo. Eva no solo enfrentó la maternidad desde una perspectiva física, sino también emocional. Experimentó tanto la alegría del nacimiento como el dolor de la pérdida, lo que la convierte en una figura con la que muchas generaciones pueden identificarse. Su experiencia como madre de una humanidad en crecimiento, pero también en conflicto, refleja el dilema universal de criar hijos en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. La resiliencia de Eva frente a la tragedia la posiciona como un modelo de fe y esperanza a pesar de las adversidades. En las tradiciones judías y cristianas, Adán no solo es visto como el primer hombre, sino también como el primer líder espiritual de su familia. Se le atribuye la tarea de transmitir las enseñanzas divinas a sus hijos y descendientes, recordándoles el paraíso perdido y las promesas de redención. Este papel, como maestro espiritual y patriarca, establece un precedente para la importancia de la fe y la enseñanza en las generaciones futuras, incluso en medio de un mundo caído. Aunque la muerte de Adán marcó el final de su vida terrenal, también representó el inicio de una nueva etapa en la narrativa bíblica. Su fallecimiento simboliza el cierre del primer capítulo de la humanidad y el comienzo de una línea de descendientes que llevaría al cumplimiento del plan de salvación. En lugar de ser un punto final, la muerte de Adán se convierte en un recordatorio de que la vida terrenal es temporal, pero la esperanza de redención es eterna. A través de su linaje se forjó una historia que culminaría con la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras,
mencionada solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes.
Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Abel, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Set y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Set es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Set representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Set nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres
y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos.